la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. ¿Qué vamos a fabricar después de esto? ¿Qué vamos a fabricar después de esto? La cuarentena es el fin de la metáfora. Destapa las cortinas de un sistema de salud desfinanciado, de las fuerzas represivas como modo de gestionar a la ciudadanía, la fragilidad del cuerpo, lo torpe del mercado, la falta de educación popular, colectiva, alternativa, y no como adoctrinamiento, la falta de ética, la desigualdad, el extractivismo de datos, la dependencia de los chetos, la necesidad imperiosa de los besos, lo mucho que importa el contacto, lo poco que sirve la reta, y Montenegro y algunos más que andan dando vueltas por ahí, lo cerca que estamos de poder mandar todo a la mierda. Así quería arrancar el encuentro de hoy y voy a ver qué pongo de fondo como para suavizar todo esto. Les compartí recién un breve fragmento de algo que se escribió al estilo como si fuera un caligrama y que me lo acaban de compartir hace poquito. Una querida amiga que me compartió esto. Esperen que voy a poner un poquito de la música que está de fondo siempre, que es José González. Y ahora sí. Les compartí un poco, no sé si se escucha bien, espero que sí. Y como siempre decimos, no sabemos. Hola gente. Gonza, Maggie, Andrés, bueno, un montón. Rob. Bueno, agradecerles a quienes se van sumando. Y les decía, quizás después si les interesa les vuelvo a pasar este fragmento, se los vuelvo a leer. Y ahora, perdón, tengo que hacer ahora sí. Y viene un poco así como agitada el día de hoy, bastante arrebatado. Pero bueno, nada, comentarles esto, agradecerles por estar. Creo que fue un día muy intenso para muchos, muchas. Pero de todas maneras queríamos hacer esta legión, este encuentro, porque habían quedado algunas cosas pendientes de los últimos dos que quedaron. Así que le seguimos sumando. Y hoy particularmente es un día especial porque es el día martes y porque es a las 10 de la noche, bueno, a las 11. Y generalmente la Legión Nocturna sale los martes a las 22 por FM de la Azotea 88.7, radio acá comunitaria y participativa de Mar del Plata, y por eso mismo me parecía necesario y oportuno poder hacer la Legión hoy. Así que agradezco también a quienes en ese arrebato de querer organizar el encuentro. ¿Se escucha bien? Gracias, Edu, gracias. En ese arrebato de querer armar el programa de hoy, quienes se sumaron así y pusieron lo mejor de sí para
para colaborar con que esto suceda, así que les agradezco e irán apareciendo en el programa de hoy. Lo que les leí, perdón, al principio, tiene que ver con una especie de caligrama que me pasó Mariel hace poquito y que mucho tiene de la potencia que necesitamos hoy para poder pensar esto, pensar y sentir y colaborar en ese cruce. Así que por eso quería arrancar con eso. Saludar a Coti también, que va a estar presente con un audio. Coti está también, bueno, como todos, o la gran mayoría, tratando... ¿Qué hace, Andrés? ¿Cómo andas? Haciendo, bueno, la cuarentena que nos toca. Por eso también este fragmento que me gustaría, al final por ahí quizás se lo vuelva a leer como para ver cómo resuena al final. Y hacer, bueno, esos comentarios generales y arrancar con una idea. Hoy vamos a tener varias intervenciones, eso quiero decir. Y voy a leer los comentarios que adeudo de los encuentros anteriores, que dije que íbamos a hacer una legión exclusiva para esos comentarios. Siguiendo las recomendaciones de Katy, me dijo que no hable tanto de lo que voy a hacer y que me ponga a hacer cuando hacemos la transmisión, así que me voy a poner, gracias Maggie, se escucha perfecto, impecable, me gusta. Decía entonces, lo que tenía preparado para hoy es hablar un poquito de una idea en particular, que como ayer fue mi cumpleaños y pensé en hablar del encuentro, lo extraño que es festejar o celebrar un cumpleaños, como a muchos les habrá pasado en este tiempo que tuvo la oportunidad de estar. Pero sí quería hablar de que si hay algo que esta cuarentena mundial que nos atraviesa como protocolo de cuidado, y de eso también vamos a hablar hoy, de una política del cuidado, nos atraviesa, quizás lo que más se ha visto intervenido y problematizado es la idea de encuentro, o sea, el encuentro con otro. Entonces, a partir de eso, simplemente leerles un fragmento, como siempre, de nuestro casi ya recurrente filósofo asiduo participante de los encuentros de la Legión Nocturna, que es Gilles Deleuze. Así que quería leerle un fragmento sobre la idea de encuentro y dejarlo con eso, para meterme con la idea de un concepto de institución que quería conversar. Deleuze dice al respecto del encuentro lo siguiente: un encuentro quizás sea lo mismo que un devenir, o que unas bodas. Encontramos personas, y a veces sin conocerlas, ni haberlas visto jamás. Pero también movimientos, ideas, acontecimientos, entidades. Encontrar es hallar, capturar, robar. Pero no hay método, tan solo una larga preparación. En lugar de resolver, reconocer y juzgar, quizás necesitemos hallar, encontrar, robar. Con los únicos que te encontrabas o que te encuentras, dice Deleuze y Claire Parnet en Diálogos, con los únicos que te podés encontrar, podemos decir, son con aquellos que no habían esperado por vos o por nosotros para encontrar cosas dentro de sí. Me resonaba mucho esta idea de encuentro porque en estos días que son tan complejos, cómo problematizar la idea de encuentro, desde dónde nos encontramos, ¿no? Al margen de que la comunicación virtual está muy permanente, sí revisar esta idea de qué es encontrarse. Y uno de los puntos claves que me parecía destacar ahí era, cuando uno se encuentra con alguien, no se encuentra con una persona, sino se encuentra además con movimientos, ideas, acontecimientos, identidades. Y eso sí me parece interesante para poder pensar y ampliar la idea de encuentro. Por ende también, quizás hoy, en esta especie de cuarentena, de cuarentena, también podamos tener la oportunidad de encontrarnos con ideas, de encontrarnos con movimientos, encontrarnos con cosas. Digo, una de las cosas que conversábamos ayer en una especie de cumpleaños abierto y foro poético que habíamos generado, que generó gracias Maggie,
que de paso también te digo feliz cumpleaños por ayer. Decíamos que muchos nos habíamos reencontrado con nuestros espacios cotidianos, hogareños, pero de otro modo, con otros tiempos, con otras formas. Quizás también podamos encontrarnos de esa manera, quienes podemos y tenemos la oportunidad. Sabemos que quienes no, habrá otros ritmos y otras formas y otras necesidades que bueno, quizás también tengamos que comprometernos como comunidad para poder dar cuenta de todo ello, ¿no? Pero eso será algo que problematicemos en un ratito cuando hable de comunidad. Sí me parecía interesante poder pensar qué otros encuentros posibles podemos tener en lo cotidiano, en lo habitual de nuestro andar, en los espacios que podamos habitar. Por eso también tenía por ahí quizás pensado un poemita sobre la ciudad habitable al final. En fin, traer esta idea de encuentro al principio como un encuentro ampliado, ¿no? Quizás esto es algo que la Legión Nocturna sale por radio, y hacer esto por acá quizás tenga otras potencias, y creo que también eso me parece interesante para poder pensar un concepto ampliado de encuentro, que otras potencias y que otros afectos podemos hacer transitar para esa política del acercamiento que termina siendo la necesidad de los encuentros como política comunitaria. Un poco resolver esa idea. En virtud de eso quería traer otro fragmento más y ya directamente pasar a una de las secciones del programa. Esa sección del programa se llama Manifiestos, y empezar a hablar de un manifiesto en particular, un fragmento de un manifiesto que quería leerles y compartirles. Esperen que aviso que estamos por Facebook en vivo en la Legión Nocturna, y acá estamos. Bueno, ahí se sumó más gente. Ale, gracias. Decía entonces un fragmentito más que me parece que tiene que ver con lo que leímos hace un ratito, con esta idea de este tiempo. Espera, que aviso. Ahí está. Quería leerles al respecto de lo que leímos al principio, que se los voy a volver a compartir porque me parece que se sumó gente, y por ahí estaría bueno que quienes se sumaron escuchen eso, y en función de eso leer este fragmento de este libro que se llama Ahora, del Comité Invisible. Así que primero voy a volver a leer ese fragmento con el cual arrancamos el programa de hoy. Pequeño poema potente político que me pasó Mariel hace unos días, y dice esto: ¿qué vamos a fabricar después de esto? La cuarentena es el fin de la metáfora. Destapa las cortinas de un sistema de salud desfinanciado, de las fuerzas represivas, como modo de gestionar a la ciudadanía. La fragilidad del cuerpo, lo torpe del mercado, la falta de educación popular, colectiva, alternativa, y no como adoctrinamiento. La falta de ética, la desigualdad, el extractivismo de datos, la dependencia de los chetos, la necesidad imperiosa de los besos, lo mucho que importa el contacto, lo poco que sirve la reta, y nosotros decíamos Montenegro, y tantos otros más, lo cerca que estamos de poder mandar a la mierda todo. Buenas noches, gente. Así los recibimos a quienes se van sumando. Leer ese pequeño poema político a modo de dinamita me hizo acordar a un fragmento del Comité Invisible, y en breve ya paso a otra cosa, donde el comité dice en este fragmento lo siguiente: toda institución es, en su regularidad misma, el resultado de un intenso bricolage, y en cuanto a institución, de la negación de dicho bricolage. Su supuesta fijeza enmascara un apetito glotón por absorber, controlar, institucionalizar todo lo que está en sus márgenes y contiene un poco de vida.
El verdadero modelo de toda institución universal es la Iglesia. Y continúa posteriormente. El objetivo de la institución médica no es cuidar de la salud de la gente, sino producir a los pacientes que justifiquen su existencia y una definición de la salud correspondiente. No es por el fracaso de las instituciones sanitarias por lo que hemos acabado viviendo en un mundo tóxico, de un extremo a otro, y que a todo el mundo enferma. El fracaso aparente de la institución es, muy a menudo, su función real. No es algo fortuito que la escuela arrebate a los niños el gusto por aprender. Es que los niños, con gusto por aprender, harían de la escuela algo casi inútil. Buenas noches. El poema que leí no tiene nombre, o por lo menos yo no lo conozco. Después se lo pedimos y vemos cómo lo hacemos circular. Juli, nada, eso. Este fragmento que habla de las instituciones y habla de cómo hay detrás todo un interés por el sabotaje permanente de su propia lógica de funcionamiento, es lo que a mí me trajo este poema, pero también la época, ¿no? O sea, pensar esta época donde toda institución está saturada, donde todo el mundo está celebrando su propia existencia de esa institución como salvaguarda de toda posible existencia. Y quizás tal vez esa sea el enclave y la trampa. Quizás alguna vez no necesitamos instituciones, o no necesitemos instituciones. En todo caso, recuerdo algo que se lo escuché a Enrique Dussel una vez, y que él decía que hay un fetiche de las instituciones. Ese fetiche de las instituciones es salvarse por sí mismo, por sobre las personas. Yo creo que quienes trabajamos en educación, pero también en salud y también en cualquier otra institución, pública al menos, no por desprestigiar la institución pública, sabemos que es lo más, digamos, amigable que podemos llegar a tener dentro de lo posible que puede llegar a ser una especie de mercado mundial global que genere una precarización como la está generando y sin instituciones. Pero sí también sabemos, y no caemos en la trampa solamente, de que esas instituciones también tienen un interés y una intención de boicotearse a sí misma para poder seguir haciendo depender las personas de su propia existencia. Quizás es contradictorio, no. Problemático, conflictivo, seguramente. Y en ese sentido me parece que es interesante poder empezar a pensar otro tipo de prácticas de autonomía, de comunidad y otro tipo de relación y otro tipo de encuentro. Si les interesa este fragmento, les digo, está en la página 76, 77 y 78 de este libro ahora del Comité Invisible, y vuelvo con esa idea fundamental que tiene que ver con que si las instituciones funcionaran de la manera en que tienen que funcionar, dejarían de existir, porque no las necesitaríamos. Y eso quizás sea el miedo profundo de toda institución. Bueno, dejo ese comentario al pasar para que quede dando vueltas, así. Agradezco a quienes se suman, a quienes están, a quienes escuchan. Y ahora vamos a pasar a una sección y voy a poner el separador de la sección como corresponde. Y vamos a hacer y leer brevemente algo de esa sección que es manifiestos. Si funciona. Ahí va. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Ahora sí, vamos. Disculpen, esta es una total improvisación. Estoy tratando de hacer el programa como suele salir, pero evidentemente falta Seba, que es el operador y un enorme y gran operador, y que le mandaré un saludo y un abrazo cuando lo vea. Un abrazo contra cuarentenado. En manifiesto, ¿qué es lo que solemos hacer? Es leer algún fragmento
de algún escrito que tiene carácter en principio político, o tiene esa escritura combativa, como nos gusta decir. Este va a ser un manifiesto que está ligado a la idea de salud, pero sobre todo a la idea... Feliz vida, gracias Angie. Pero sobre todo ligado, decía, a la idea de la potencia de la enfermedad. Leíamos en La Legión hace un par de semanas atrás, antes de que aparezca la cuarentena, una idea. Y esa idea decíamos que era que... Esperen que la encuentre. Decíamos lo siguiente. En tanto que el resultado de las relaciones de producción capitalista, la enfermedad, en su forma desplegada como protesta de la vida contra el capital, es la forma productiva, revolucionaria para los seres humanos. Esto que decían, lo vuelvo a leer rápidamente. En tanto que el resultado de las relaciones de producción capitalista, la enfermedad, en su forma desplegada como protesta de la vida contra el capital, es la fuerza productiva revolucionaria para los seres humanos. Esto es un pequeño fragmento de un manifiesto que se llama Hacer de la enfermedad un arma, y se escribió en 1972 por el colectivo socialista de pacientes en Alemania. Cuando hoy pensaba qué es esto de la enfermedad y cómo se juega la enfermedad, como ese otro monstruoso que viene a desajustar una vida organizada, una vida orgánica, hay algo del orden de la producción del capacitismo, algo que es un ordenamiento de las formas productivas de nuestro cuerpo y que viene de la lógica del pensamiento colonial biopolítico del siglo XIX, sobre todo, siglo XVIII, pero más sobre el siglo XIX. Quería leerles un manifiesto y después pasar a otra cosa. Este manifiesto pertenece a Johanna Hedva, que es una artista y escritora, compositora coreana, estadounidense, nació en Estados Unidos, de ascendencia coreana, que trabaja en Los Ángeles y que escribió esto, que se llama Teoría de la mujer enferma. Voy a leer brevemente el final de este manifiesto, escrito manifiesto, de Teoría de la mujer enferma de Johanna Hedva, para hablar de la idea de cuidado, fundamentalmente, que era la otra patita que quería trabajar, la idea de encuentro y la idea de cuidado. Y después vamos a pasar a unos audios, así drásticamente. Me tomo un mate para variar. Buena gente quien se esté sumando ahora. Y vamos sumando legionarios a la noche. Leo entonces. Si quieren dejar comentarios, saben que los pueden dejar por ahí. Después iremos sumando ideas. Decíamos entonces, Johanna Hedva escribe lo siguiente como manifiesto del programa de hoy. Yo solía pensar que los gestos más anticapitalistas que se podían hacer tenían que ver con amor, particularmente la poesía de amor. Escribir un poema de amor y dárselo a la persona que deseas me parecía una resistencia radical. Ahora veo que me equivocaba. La protesta más anticapitalista que se puede hacer es cuidar de otra persona y cuidar de ti misma. Enfrentar la práctica históricamente feminizada y por lo tanto invisible de asistir, nutrir, cuidar y preocuparse. Tomarnos en serio en cuanto a nuestras vulnerabilidades, fragilidades y precariedades y apoyarlo, honrarlo, respetarlo, empoderarlo. Protegernos mutuamente, promulgar y practicar comunidad. Una hermandad radical, una sociedad interdependiente, una política de cuidado. Porque una vez que estemos todas enfermas y confinadas a la cama, compartir nuestras historias de terapias y confort, formar grupos de apoyo, ser testigos de historias de traumas ajenas, priorizar el cuidado y amor de nuestros cuerpos, enfermos, adoloridos, caros,
sensibles y fantásticos. Y cuando no haya nada disponible para trabajar, quizás entonces, por fin, el capitalismo emitirá un chirrido al lograr su necesitado, atrasado y conchesumadresco freno. Esto decía Johanna Hedva cuando quizás, como este comité socialista de enfermos decía en 1973, quizás esa enfermedad pueda llegar a ser una especie de gesto anticapitalista de producción. Ella ha tenido y tiene enfermedades múltiples crónicas que le impiden ser lo que este sistema económico-político capacitista requiere para que nuestros cuerpos produzcan. Y a partir de ahí hay una potencia activa de ese gesto de trastocamiento de la producción de capitales. Vuelvo con eso y vuelvo a decir, lo que acabamos de leer es el final, este último fragmento, el final de la teoría de la mujer enferma de Johanna Hedva, compositora, artista coreana, norteamericana. Y bueno, nada, quería compartirles eso a la par de un pequeño comentario que hizo una amiga, Wada, el otro día en un grupo que tenemos, y enlazar eso de la enfermedad, de la idea de la política del cuidado y de esa resistencia radical que tiene que ver con esa práctica secreta del cuidado de otro, de uno mismo y de otro. Y decía ella, el cuidado. Y lo primero que pensé, decía, fue en Claudia Repetto. Y se me vino el cuidado, en forma de alerta, porque urge, porque pienso en el cuidado como algo tan sutil y sensible, y la vida me devolvió con un shock de realidad acá cerca de casa. Después pensé en la policía, que claramente no nos cuida, en el Estado, en el sistema. ¿Quién nos cuida? ¿Y nosotros cuidamos? La sociedad, la comunidad, el grupo pequeño cercano afectivo, amigues, familia, parejas. ¿Soy yo quien debe primero aprender a cuidarse? ¿La tierra me cuida? ¿La cuido? ¿Es todo? Quizás sí. Distintas dimensiones. Desde la urgencia de cuidarnos, la necesidad urgente de mirarnos y de volver a la tierra a cobijarnos, a apapacharnos. Y en ese apapacho, en esa cueva uterina de la pacha, nos encontramos con otros que también anhelaron sentirlo todo. Y atravesades nos abrazamos, sí, sin barbijo, y en ese calorcito nos dormimos. Cuidades. Wada escribía esto y me pareció oportuno leerlo a la luz de este manifiesto también que habla de esta resistencia desde el cuidado. No podemos dejar de pensar que quizás esas instituciones que están destinadas a cuidarnos y que nosotros delegamos como sociedad el cuidado, quizás lo que hacen es extirparnos una potencia que hace que nosotros no podamos aprender autónomamente esa fuerza productiva y de sostenimiento comunitario y autónomo que es el cuidado. Entonces me parece que hay un enorme aprendizaje por hacer, sobre todo comunitario, de un cuidado colectivo. Porque ni la policía, ni las instituciones en general, mucho menos la iglesia, nos van a proteger de lo que verdaderamente nos violenta, que es el sistema. Por eso forman parte de él. En ese sentido quiero hacerles escuchar un pequeño track, video, poema que se llama Mandrágoras, gritando desde las entrañas. Es muy cortito, con poesía de Micaela, y quienes quieran verlo después lo publico, y está hecho con música de Verónica Martínez y en danza también, y la producción de Micaela, así que les comparto, aunque sea el audio de este
corto, podríamos decir, video, audiovisual, mandrágoras y después seguimos con más de la Legión. Somos retazos de distintas hierbas, brotes de múltiples estaciones, semillas que renacen ante las adversidades, raíces de la madre tierra. Lloramos sangre cuando nos quema, florecemos desde la ceniza, perfumando en tu conciencia. Somos mandrágoras gritando en esta selva, ardiendo en llamas cuando nos arrancan a una de esta tierra. Eso fue muy brevemente Mandrágoras. Después, si quieren, quien les interese tenerlo, bueno, en el Facebook de Micaela, o quizás si me lo piden, me lo solicitan, se los puedo comentar y se los puedo mandar. Vuelvo a agradecer los mensajes. Ahí estoy leyendo uno de Angie al respecto. Lo voy a leer porque me parece necesario. Dice: después de lo que vivimos en el tribunal hace 2 días, como ya comenté, se me fue el miedo al corona y a la paranoia. Después de los abrazos y llegar a casa y compartir mates con amigas, hoy fui a ver a mi madre y le di un abrazo, aunque supuestamente es riesgo, pero creo que los abrazos son sanadores y hoy estoy, y ella también. Sí, me parece que justamente de eso se trata, contra toda política de distanciamiento. Es muy contradictorio todo eso que está pasando. Sigo insistiendo y colaborando con que el afecto es algo que fortalece el sistema psiconeuroinmunológico endocrino, y ahí vamos. Así que bueno, nada. Agradezco también, bueno, a Guada por ese comentario hermoso, y a Micaela y a Verónica por haber hecho a Mandrágoras, y que me tomé el atrevimiento de pasarlo, aunque no me hayan dicho nada, pero me parecía oportuno. Yo sigo sosteniendo que las legiones y los legionarios se construyen desde las cercanías de la gente con la cual uno compone y tiene ese encuentro, y en ese sentido me parece oportuno. También agradezco a Juli, porque en realidad yo llevo ese video porque Juli me lo pasa, así que agradezco también. Bueno, antes de seguir, estamos bien, y me gusta que estemos bien, y estoy dándome cuenta de que con todo lo que preparé, me parece que no llego a leer los comentarios, pero voy a leer un par de comentarios breves de algunas de las cosas que se fueron diciendo, y quiero pasar a un audio en particular muy querido y agradecido y estimado, que me mandaron muy rápidamente hace 1 hora para hablar del día de hoy particularmente. Bueno, simplemente agradecer los comentarios que hicieron, sobre todo lo que decíamos en principio, un comentario de Marcos. Podría ir haciendo uno por uno y hay un montón, pero sí destacar un comentario de Marcos sobre el sistema sanitario. Y bueno, un poco hablamos hoy. Jafet, querido, seguís por allá. Bueno, ojalá Arequipa esté un poco mejor que acá, pero sí, imagino que sí. Nada, te mando un abrazote gigante y ojalá, querido amigo de Lesiano, nos veamos pronto algún día. Decía, bueno, el comentario de Marcos, el comentario de Lara, muchos tienen que ver con, por lo que estuvimos conversando, con el sistema de salud y el sistema de educación, digamos, como esas dos grandes instituciones que están hoy por hoy colapsadas, porque no me pondría a hablar de la policía. Creo que lo hicimos en el encuentro anterior, hablamos de la Yuta como cómplices del sistema de represión, y también sí, hace poco publiqué un video al respecto de algo que pasó en Guatemala, que es que los patrulleros pasaron gritando, leyendo el Evangelio,
Y entonces ahí nos estamos dando cuenta de que la iglesia y la ayuda están siempre de la mano, ¿no? En momentos donde todo peligra, las instituciones se fortalecen desde ahí también. Sí me gustó un comentario, insisto, creo que la mayoría sería para mucho, un comentario que hizo Gre el otro día al respecto de la fragilidad. Me pareció muy interesante, porque sí, también creo que estos momentos nos devuelven un poco a la presencia de nuestra propia fragilidad, ¿no? Y cuán fácilmente nos desestabilizamos. Así que en ese punto me parece clave como tenerlo en cuenta, ¿no? Porque así como leíamos recién el tema del cuidado y el tema de la interdependencia, como decía el poema que leímos al principio, la idea de la interdependencia, creo que decía, porque ahora no sé si no lo inventé yo, pero si no lo dice, bueno, estaba ahí. La idea de la interdependencia que me parece clave para poder entender que la libertad está tramada por interdependencias. No es hablar de dependencias, como se suele hablar, en una especie de libertad de decisión y a la par una lógica de yo no me junto o no me lío por una cuestión de que yo voy a depender, sino que justamente la relación es una práctica de libertad, en el sentido de que esa práctica de libertad se genera en una interdependencia. Creo que eso sería también para otro encuentro y poder tramar toda una idea al respecto de eso. Bueno, insisto, hay un montón de comentarios. Sí, tomar el comentario de Eli, que habló también de cómo el himno en las represiones policiales aparecía también. Decíamos la Biblia, el himno, todo un sistema bastante fuerte como si fuera volverte a volver patriota, ¿no? Repatriación sería. Repatriarte se dice cuando te vuelven de otro lugar. Bueno, si nosotros nos enajenamos de este mundo, nos vuelven a ser patriotas a partir del himno y la Biblia. También otra de las vetas fuertes que aparecieron en los comentarios, y ya quiero pasar a otra cosa, pero sí, por ahí quizás hay mucho comentario para hacer y decir y ofrecer y charlar. Creo que sí es necesario un encuentro puro y exclusivamente para los comentarios y ir uno por uno. Hoy nos toca la Legión, así que bueno, algunos voy a leer y otras cosas voy a compartir para seguir produciendo comentarios y pensamiento. No sé qué iba a decir, ahora me perdí. No, toda la línea de lo que es el autocuidado a partir de la medicina natural, podemos decir. Me cuesta decir medicina natural, mucho menos le diría alternativa. Sí me parece que una palabra oportuna para eso es ancestral, teniendo en cuenta que son saberes que siempre estuvieron y siempre están, de una u otra manera, más secretamente, y en ese sentido me parece interesante, ¿no? Que ciertas cuerpas, ciertos seres puedan seguir resguardando esos saberes para comunicarlos. Y me parece que esa es una pedagogía que necesitamos y que es una pedagogía que evidentemente las instituciones están muy reacias a comunicar. Así que bueno, nada, en principio hacer esos comentarios y voy a lo importante, que sí me parece que tiene que ver con lo que hoy nos toca en el día de hoy. Y quisiera hacerles escuchar un audio que agradezco un montón, mucho. Nos va a quedar después hablar un poquito de la agenda y después hablar de lo comunitario y el cierre, no mucho más. Devenir ecosistema. Vamos por eso, Ro. Sí, totalmente. Decía, les quería hacer escuchar un audio en virtud del día de la fecha, el 31 de marzo, dedicado a la visibilización de las personas trans y la sensibilización en contra de la discriminación en general, pero en principio sobre las personas trans. Así que no quisiera yo tomar la palabra en eso, por eso le pedí a un querido amigo que hable per se, por sí y por todes, y me parece que bueno, quizás su palabra sea para nosotros, o para mí particularmente, siempre una brújula de la sensibilidad que necesitamos. Así que bueno, ahí van las palabras de Robin David para el día de la visibilización trans.
A mí no me gusta ser muy autorreferencial para referirme a estos temas, pero me pareció que para pensar el Día de la Visibilidad Trans, hoy, ¿no? en este 31 de marzo del 2020, estaba bueno pensarlo por ahí desde la realidad marplatense. Empezar a pensar en lo micro, lo que tenemos al lado, lo que tenemos cerca, para después poder empezar a pensar en ese enunciado tan grande que es la visibilidad trans travesti. Y resulta que a mí me tocó arrancar la cuarentena gracias a una compañera de militancia armando una lista de compas trans travestis de la ciudad y de alrededores para ingresar a un subsidio del gobierno de la nación para pasar esta cuarentena. Y todavía no había hablado el presidente, pero estábamos preparando la lista porque ya estaba ocurriendo el parate de ciertas actividades, de las personas que trabajan autogestivamente, y la gran mayoría de la población trans travesti que no tiene trabajo formal. Así que estuvimos a 5 manos, mandando, replicando el mensaje, compartiendo, tratando de hacerle llegar a todos, porque realmente ser una persona trans travesti hoy en día, en esta situación de cuarentena, quiere decir para la gran mayoría de nosotros una situación de mucha precariedad, de mucha incertidumbre, porque justamente esto, no hay trabajos formales, no se aplica el cupo laboral. Hay quienes sí tenemos la suerte de estar trabajando en relación de dependencia, estar trabajando en blanco o más o menos en blanco, y poder cobrar un dinero mensual, pero muchos no. Y ahí surge la creatividad, como siempre dice la Susie Shock, la creatividad trans travesti para sortear estas situaciones. Pero realmente la cuarentena pone muy en jaque esas redes, porque nos está impidiendo el contacto. Y aún así me parecía que era interesante no perder esta fecha, porque eso no nos puede quitar, no nos puede frenar el proceso de visibilidad. Es mentira que ahora hay más personas o casos, como muchas veces le gusta decir a la gente. Nosotros siempre estuvimos, no teníamos espacios de visibilización, no éramos tomadas en serio más que como chistes, y es una lucha de muchísimos años y de muchísimas personas que han quedado lamentablemente en el camino, porque recordemos que el promedio de vida de las personas trans, sobre todo de las personas de las feminidades trans y travestis, es de 35 años. Así que ha sido una lucha de muchísimos años poder alcanzar estos niveles de visibilidad, y ha llevado muchas violencias que siguen ocurriendo hoy en día. Esta de no contar con un ingreso formal, de vivir en situaciones de vivienda muy precarias, son partes de esas violencias que se siguen viviendo hoy en día. Así que bueno, un poco eso, acercar esa reflexión, empezar a pensar en nuestros espacios laborales y cotidianos, cuántas personas trans travestis conocemos, pensar también cómo abordamos este mundo en el cotidiano, ¿no? Si cuando salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor y nos cruzamos con gente, si estamos asumiendo la cisexualidad de esa persona, o si realmente nos empezamos a preguntar que sobre los géneros establecidos, binarios, cisexistas, y podemos empezar a pensar que hay una amplia gama de colores de género dando vueltas, que nunca sabemos de qué género es la persona con la que estamos hablando, no asumir la identidad de género de nuestros interlocutores, empezar a pensar en esas preguntas pequeñas. Me parece que abren la puerta a llegar a este enunciado enorme que es la visibilidad trans, travesti.
Y bueno, estos espacios de resistencia, como son las radios en la cuarentena, nos permiten que la voz se estire y que la visibilidad llegue, aunque no sea de forma presencial de cuerpo, o sí, porque la voz también es cuerpo. Nos permiten continuar con este trabajo, con esta militancia, con estas preguntas. Así que bueno, agradecerte, Santi, querido, y nada, y estirar un abrazo para todos, sobre todo para las hermanas trans. Bueno, nada, agradecer a Robin por estas palabras y bueno, a seguir por ahí. Nos queda para este encuentro una agenda que solemos hacer con Coti y vamos con la agenda, que Coti mandó algo para hacer la agenda. Entonces, sobre eso, quizás después yo también haga algún anuncio. Así que bueno, le damos la bienvenida a Coti, que se está sumando. Quisiéramos que esto pronto termine, cosa de poder hacer el programa en vivo desde la radio y a partir de ahí, bueno, que ella tener justamente el encuentro. Pero bueno, mientras tanto, tenemos un audio de Coti donde ella expone su agenda y sus recomendaciones. Buenas noches a todos que están escuchando este programa, esta edición especial de la Legión Nocturna. Buenas noches, Santiago, con esta cuarentena. Bueno, acá Coti. Hoy, como es un programa inusual, les voy a recomendar una película para que aprovechen a consumir arte. Yo por lo menos estoy consumiendo arte y creando también. Bueno, esta película es una película francesa, se llama Los Coristas. Seguramente muchos de ustedes ya la conozcan porque es una película del año 2004 con mucha sensibilidad y de mucha belleza. Es, bueno, la historia de un profesor de música, Clement Mathieu, que llega a las puertas del fondo del estanque, que es un internado para menores con mala conducta. Al cabo de un tiempo, los alumnos llegan a tener la confianza del señor Mathieu y forman un coro. La forma de enseñanza que utiliza el profesor y la idea del coro logra crear un vínculo entre alumnos y profesor, lo que hace que el comportamiento de los internos mejore. Con el tiempo y la excepcional voz de Pierre Morhange, que es uno de los alumnos, uno de los más complicados de todos los alumnos, el coro va siendo cada vez más exitoso. Bueno, se dan en él muchas aventuras, altibajos, diferentes estadios. Yo la disfruté y la vi más de una vez y la voy a volver a ver. Bueno, después leí un poquito sobre su director, que es Christophe Barratier. Este es un drama musical que, bueno, está basado en otra película, en realidad en otra película del año 1945, mucho más antigua, que está traducida como La jaula de los ruiseñores. Barratier pidió los permisos de esta película para hacer Los Coristas. Y cuenta un poquito, él también, que quiso hacer referencia a su infancia, en la que él cuenta que tuvo una infancia como complicada, con sus padres divorciados desde muy pequeño. Él hacía música, hizo música desde pequeño. Y bueno, quiso como desde un lugar de nostalgia de su infancia crear esta película. Y también es parte de quien escribió el guión. Él dice que hacer este tipo de películas le hace sentirse un niño.
Así que bueno, esa fue mi recomendación para hoy. Gracias a los que nos están escuchando siempre. Y bueno, que siga esta cuarentena con arte, con sensibilidad y ahí, con radio. Les mando un abrazo para todos. Bueno, eso fue la agenda de Coti. Yo, de mi parte, anunciar de vuelta lo que dijimos el otro día cuando hicimos la última legión, que es el pedido de solidaridad que a partir de Votamos Luchar se está haciendo para un pedido solidario que tiene que ver con alimentos básicos y alimentos de higiene para sostener ayuda y poder armar algunas ollas populares y meriendas y demás. Sí, comunicar que bueno, pueden comunicarse si les interesa donar algo para esa causa por Facebook o por Instagram, pero bueno, también los espacios son decíamos la otra vez y los repito ahora brevemente, y si necesitan más información me la piden y le paso los teléfonos de quienes están a cargo, de Daniela y Flor. Y decirles que bueno, en el barrio Cerrito está en Sicilia 4382, en el barrio Newbery en Leguizamón 2570, en el barrio Martillo Sicilia bis 7425, barrio Casal, ruta 2, kilómetro 387, y en la vía orgánica en Garay 3930, ahí cerquita de acá donde estamos también. Así que también quienes tengan alguna data de que se esté haciendo alguna movida al respecto de eso y la quieren dejar ahí en los comentarios de ahora del Facebook o avisar de alguna manera, bienvenido sea, y ahí se promoverá, se divulgará, y me parece necesario hacer toda esa digamos, esa movida. Hablando de eso, y teníamos un cuento pero lo voy a guardar para la semana que viene, que vamos a hacer la radio, digamos, el programa de radio lo vamos a hacer desde la radio, grabado, pero preferiría que ese cuento funcione ahí, así doy un cierre porque son 11:52 y quisiera que 52, no sé, por ahí va con algún delay. Hacer un último comentario al respecto de lo que veníamos planteando y de lo que planteamos al principio, vinculado al encuentro, a las instituciones y a las políticas de cuidado, que era como los ejes que empezamos a pensar hoy. Y en ese sentido leer un pequeño fragmento, un párrafo, dos en realidad, de este libro que se llama Un mundo cheje es posible, de Silvia Rivera Cusicanqui, y para finalizar un pequeño fragmento de este libro de Edward Glissant que se llama La filosofía de la relación. En realidad, para finalizar, quiero leer un libro clandestino, secreto, que hicimos con un querido amigo, Santi, de La Pequeña Editorial. Así que, bueno, en principio, pero este va de postre, vamos a decirlo así. Si bien es verdad que nosotros acá no tenemos tiempo, porque habitualmente la radio sí nos sacan cagando, no nos sacan cagando en realidad, bueno, pero el tiempo es de 1 hora y se suele respetar como corresponde. Acá no tenemos mucho más, pero sí vamos a tratar de mantener más o menos un esquema de producción, de programa, no sé decirlo eso. Bueno, simplemente quería hablar, para finalizar este encuentro, dijimos, hablar del encuentro, hablar de las políticas de cuidado, de las instituciones y cómo pervierten nuestras posibilidades, o como diría Foucault, organizan y ordenan nuestras relaciones. Terminar con esta idea de comunidad que plantea Silvia Rivera, y que me parece que por ahí quizás nos dice algunas palabras apropiadas para este tiempo, y siguiendo para quienes estamos siguiendo muy cercanamente todo el movimiento, ¿cómo decirlo?, vital, político y insurgente de Chile, y saludos profundos, afectivos y recontra queridos para la gente de Chile, que está sosteniendo desde noviembre, o si no antes, en realidad yo creo que de antes, algo que es inédito, me da la impresión, y que por ahí necesario para dar una batalla fuerte al neoliberalismo,
y que si, como decíamos en ese momento, necesitamos trastocar la idea de normalidad porque no queremos volver a esa normalidad, porque también por traer una idea profunda de Susie Shock y saber que no queremos más esta humanidad o la humanidad que trae esos valores humanitaristas y en principio coloniales, europeos y bastante racistas, patriarcales. Lo que voy a leer tiene que ver con esa idea. Dice Silvia Rivera. Comento brevemente esto y terminamos, seguramente. Pienso que es un privilegio vivir en un espacio donde el cual se puede experimentar y repensar cosas como la desobediencia organizada, la resistencia comunitaria, las formas comunales de autogestión, la desprivatización de facto de servicios y espacios públicos, las formas alternativas e iconoclastas de hacer política desde lo cotidiano femenino, que nos ayudan a defendernos de las lógicas perversas del sistema capitalista. La pelea por resistir la privatización del agua, del aire, de los bosques y cordilleras se extiende a todos los niveles. Nuestras ideas también son materias primas expropiables. Pero es bien difícil pensar que se pueda lograr espacios descolonizados en el interior de la academia, desde la individualidad de la cátedra, o en la soledad de la producción teórica. Considero, y acá me parece que es la clave, considero que hay que formar colectivos múltiples de pensamiento y acción. Ella dice corazonar. Y pensar en común para poder enfrentar lo que se nos viene. Leo brevemente algo más. Las expresiones de declive del sistema pueden ser peligrosas. Este sistema decadente es sumamente maligno, malignamente peligroso. Frente a eso hay que recuperar saberes que están escondidos. Estos tienen que ver con maneras de enfrentar las crisis ambientales, las crisis de servicios, las crisis de abastecimiento. Hay que estar listos. ¿Listos cómo? Pienso que solo será posible a través de comunidades, ancestrales o modernas, de parentesco o de afinidad, que sean capaces de hacer al mismo tiempo que hablar, trabajar con las manos al mismo tiempo que trabajar con la mente, pero también comunidades que no obliteren ni silencien las voces disidentes, las formas femeninas y ancestrales de crear lo político y de procurar el bienestar común. Esto decía Silvia Rivera hace un par de años y me pareció muy pertinente para este tiempo, donde en algún punto hay que dar un paso hacia atrás a la vertiginosa velocidad con la cual estamos arrebatando y violentando nuestras maneras de relacionarnos. Por eso, en algún punto, el llamamiento que se está haciendo es un llamamiento mucho más profundo, mucho más comunitario, sin duda, a deshacer, ya que tenemos la oportunidad después de esta cuarentena, de vernos cómo nos relacionamos de otra manera, darnos ese tiempo para poder pensarnos, y en algún punto también dar cuenta que no podemos volver a lo de antes, y eso es algo que ya decíamos en el encuentro anterior de la Legión, de que ya no podemos volver a pensarnos de la misma manera después de la cuarentena. Y eso también tiene que ser una posibilidad para accionar de otro modo, para poder empezar a entender que las instituciones son sumamente frágiles si es que nosotros no las sostenemos. En ese punto creo que la potencia no es de las instituciones, es de las personas que están detrás de las instituciones, y por tanto, si las instituciones están hechas por las personas, no es quizás seguramente necesario que tengamos instituciones, porque con las personas bastan. En ese sentido es que apoyo, adhiero, por decirlo de alguna manera, y sigo mucho las insurgencias, porque en esa autonomía me parece que está la base para poder seguir adelante de otra manera. Para terminar este breve comentario de esta sección, en realidad no puse el separador de la sección, el separador de la sección se llama narrativas, porque creemos que las políticas epistémicas tienen que ser narradas y contadas, y en ese sentido hablamos de narrativas.
quería, para cerrar esto, pero no para cerrar el programa, para cerrar el programa sí quiero leer un manifiesto propio que tiene que ver con un voto de intención para lo que viene. Nosotros decimos siempre que cuando en las materias, en las clases, en los encuentros, en realidad clases no tenemos, que las teorías no tienen que describir el mundo, tienen que posibilitarnos un imaginario posible para otro tipo de mundo. Entonces, mientras las teorías sigan describiendo el mundo, poco van a poder inventar o crear. Creemos en ese sentido en una epistemología creadora, no una epistemología descriptiva. Esto está claro. Por eso voy a leer un pequeño fragmento vinculado a esto que dijimos de Silvia Rivera Cusicanqui, que está relacionado con Edward Glissant. Edward Glissant, filósofo caribeño, que falleció hace un par de años, y que me parece que da en este párrafo lo necesario para poder dar cuenta, como si fuera una apuesta a lo que viene también. Él dice lo siguiente: vivimos esta vida convulsionada del mundo. Participamos de su complejidad, nos acostumbramos a pensar en su indescifrabilidad y concebimos a estos fines alianzas de intuiciones y generosidades, que a menudo, es cierto, son frágiles y temblorosas. Pero este temblor es una energía que nos acerca a las intensidades de la tierra y que, en todo caso, nos preserva de los asaltos masivos de las ideologías y los ásperos sistemas de pensamiento. Lo que percibes de la belleza del mundo te implica en tu lugar. Lo que aprecias de la belleza amenazada del mundo da dirección a tu gesto y a tu voz. Esto decía Edward Glissant en Filosofía de la Relación, y que me parece que en algún punto no es tanto el odio lo que mueve, sino el interés por encontrarnos en esa belleza del mundo. A eso quizás también active el imaginario. Por eso también, como alguna vez Guattari decía en las 13 ecologías, las revoluciones, si no piensan planetariamente, no tienen futuro. Pensaba así también en la insurgencia sostenida de las comunidades zapatistas que todavía siguen vitales y transformándose, y todas, el pueblo kurdo y demás, pero también en las pequeñas insurgencias cotidianas necesarias que sostienen un montón de otro tipo de revoluciones subterráneas, por decirlo de alguna manera, micro revoluciones, prácticas y gestiones de los haceres que hacen que nosotres tengamos resistencias sutiles a las formas en que el capitalismo y el neoliberalismo tienen sus dispositivos para intervenir en nuestras vidas. Entonces, quiero terminar la legión de hoy. Suelo terminar con un poema o con una canción. Hoy voy a terminar con un manifiesto. Creo que lo amerita. Quizás sea esta la última vez que hagamos en vivo. Quizás no, pero muy probable. Porque ya después iremos a hacer el programa a la radio y estaremos ahí en FM de la Azotea, el 88.7, los martes a las 10. Pero sí quería compartir un prólogo, el fragmento de un prólogo de un libro que no tiene nombre y que publicamos de manera artesanal con la pequeña editorial y con la amabilidad de Santi para un grupo de resistencia secreta que tenemos de pensamiento llamado Desertores, y que con Desertores decimos esto. Lo voy a leer y con eso vamos a terminar. Es decir, quisiera dedicar esto a todas aquellas personas que saben, se sienten resistiendo en sus pequeños espacios, sabiendo que la legión nocturna también tiene que ver con eso,
con la Legión, con esas, como decíamos al principio, no es necesario conocer a alguien para encontrarse. Uno se encuentra a partir de ideas, de afectos, de sensibilidades. Y eso me parece interesante porque, vuelvo a decir, en muchos de los casos nos encontraremos con gente que son desconocidos, pero que en definitiva compartimos el movimiento, la idea. Y eso en muchos de los casos se aprende en las calles. En las calles uno encuentra la simpatía de un interés común, sin necesidad de conocer a alguien. Y esa alianza y esa fuerza está ferviente en esa práctica de complicidad secreta que está detrás de todo eso. Por eso quiero leerles este pequeño manifiesto, que es para aquellos que, además de las grandes revoluciones y de las resistencias un poco más macro, que también son necesarias, estas revoluciones que no son tan legitimadas ni tan reconocidas, pero que sí son necesarias y suceden todo el tiempo, son las que sí la Legión Nocturna como programa lleva adelante, como esas revoluciones pequeñas, micro revoluciones y resistencias que son las que deseamos. En fin, cierro el programa de hoy, el encuentro de hoy, primero agradeciendo a todos los que están escuchando, presentes, sintiendo, y quienes vayan a escuchar, porque esto va a quedar medio grabado por ahí y andará circulando. Así que bueno, esto decimos desde la Legión para aquellas personas que están resistiendo secretamente en sus espacios propios. Nuestras resistencias son simples y modestas, y por lentas, profundas y cercanas, porque elegimos estar cerca en tiempos donde todo lo inmediato es la mayor lejanía, y las distancias se marcan a fuerza de una apropiación ultrajante del tiempo de cada uno para juntarse. No somos conformistas, ni mucho menos ingenuos, simplemente hacemos efectivo lo que las proclamas revolucionarias de todos los partidos prometen a futuro: la celebración, la fiesta, la encarnación de un encuentro de lo heterogéneo. Sabemos que las revoluciones no nos esperan, porque no hay revolución per se, sino que la hacemos siempre que nuestras voces plurales, colectivas, desertan y se intensifican en el susurro imperceptible de aquellos que han sabido filtrarse por las grietas finas de los dispositivos. Sabemos incluso que una resistencia que se impulsa desde el vapor deseante de lo que convoca y reúne, como un fuego urgente, no puede simplemente ser contrapeso del ataque inminente. Es algo más, es una apuesta imaginaria a una existencia posible. Una reexistencia necesaria. Sabemos, y aprendimos, que la potencia de lo colectivo que moviliza todas las insurrecciones deseadas no radica en pensar del mismo modo, como toda la ciudadanía hace o propone, sino en la pluralidad efectiva de los modos singulares de existencia y en una percepción común, sobre todo en una percepción común, que se va tejiendo invisiblemente en la sonrisa, en la complicidad, en el acercamiento de quienes no podemos seguir sosteniendo esta devastación enmascarada de una libertad obediente, una felicidad deseante y un buen gobierno de los capitales. Por eso, continúo, todo lo que nace intempestivo tiene vocación de eternidad, y como tal, de una verdad que en su plena afirmación no dice del mundo, sino que nos liga a él. Por eso, no deseamos alejarnos a vivir en un mundo apartado ni ulterior, sino que creemos en este mundo, con su opacidad propia, con sus mestizajes, con sus ambigüedades, con todo lo que somos. Creemos en este mundo, con todas nuestras relaciones. Nunca hemos querido otra cosa más que juntarnos para aprender a sentir, pensar de otro modo. En ese querer vivir, sentir de otro modo. Deseamos, es decir, inventamos, cada vez la fuerza que nos permite seguir sosteniendo la red de vida, que subyace y resiste a la devastación provocada por este desierto neoliberal. El abrazo cotidiano, el trueque solidario, el apoyo mutuo, la organización decidida, la palabra compañera, la escucha presente. No se trata de algo muy complejo ni sofisticado, solo es cuestión de encontrarse, de juntarse,
de contagiarse, de inventarse en cada situación, en cada relación, bajo una percepción común. Esa es nuestra apuesta y nuestro proclama. Esa es la proclama de Desertores, y que termina con una pequeña frase que voy a anunciar porque me parece necesaria para este tiempo, que es de Tikkun y de la teoría del Bloom. Con eso quiero despedir y agradecer a todas aquellas personas que hacen de estas resistencias el modo de vida, porque sabemos que en esa resistencia uno encuentra la vida, y me parece que esa es la gran diferencia. Un sistema que nos promete futuro no nos deja ver el presente, y es en el presente donde se dan todas las insurgencias y todos los encuentros. Por eso necesitamos esto. Termina diciendo este prólogo de este libro que no tiene nombre, que dice lo siguiente, y con esto terminamos. Pero el mundo en el que nacemos es un mundo en guerra, en el que cualquier deslumbramiento obedece a la afilada verdad que divide entre amigos y enemigos. La designación del frente participa del paso de la línea, pero no la supera. Solo el combate puede hacerlo. No tanto porque llama a la grandeza, sino porque es la experiencia de la comunidad más profunda, la que roza permanentemente la aniquilación, y solo se mide en la extrema proximidad del riesgo. Vivir juntos en el corazón del desierto, con la misma resolución de no reconciliarse con él. Esa es la prueba y esa es la luz. Eso dice Tikkun hace ya varios años, y creo que hoy son palabras amigas que vienen bien para despertar un poco a todo este tiempo. Agradecerles infinitamente quienes se quedaron, quienes estuvieron, quienes vayan a escuchar y quienes, como dijimos hace un rato, siguen resistiendo pese a la devastación neoliberal que hoy se vende como una salvación desde las instituciones, y me parece que hoy es necesario justamente empezar a reconvertir el mundo a partir de nuestro imaginario diferente desde las situaciones. Les abrazo profundo, les agradezco. Gracias Robin por ese hermoso audio necesario. Gracias Juli por pasarme la data esa que me pasaste de mandrágoras. Y gracias Coti, sobre todo Coti, por estar siempre en la Legión y ser la gran compañera que sostiene mucho de esto que es la Legión. Así que, bueno, nada, agradecerles mucho. Y a Seba, que no está, que es el operador, pero siempre está, porque Seba está siempre. Bueno, les abrazo mucho y nos veremos. Bueno, y gracias Mari por el pequeño fragmento que me pasaste el otro día y que leí al principio. Sí, gracias, un montón. Bueno, les dejo. Nos vemos por ahí, en algún momento.